aquella persona que realiza actividad minera sin contar con la autorización de la entidad competente y sin haberse inscrito en el RINFO, definitivamente va a incurrir en delito de minería ilegal. Antes de iniciar tu proceso de formalización, si conoces que la zona en la que estás realizando la actividad o pretendes realizar la actividad ya está concesionada porque es información pública, de acceso público, entonces lo primero que tienes que es acercarte al titular de la concesión, llegar a un acuerdo y luego puedes realizar esa actividad, pero no a la inversa. Creo que casi en todas las actividades mineras el riesgo de afectar al medio ambiente es inminente. Antes que ser un buen o excelente profesional, hay que ser una excelente persona. Para muchos es más importante que te reconozcan como una gran persona que como un gran profesional. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ejeput Podcast. Un enorme saludo a toda la comunidad jurídica y al público en general que nos acompaña el día de hoy. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de otro abogado del estudio Oreguardia. Otro abogado que en su amplia experiencia nos va a compartir un poco de su persona y también nos va a compartir un poco de sus conocimientos. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Freddy Valenzuela. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a Ejeput Podcast para compartir algunas ideas sobre derecho penal, derecho procesal. Doctor, para empezar, y me gusta denominarlo el sello de la casa, queremos primero conocerlo un poquito a usted. Así que, pregunta de cajón en este podcast. Usted, cuando se presenta, ¿qué palabras usa para describirse? Y ojo, yendo más allá del ámbito académico laboral, que conocemos su amplia experiencia, pero tal vez la persona detrás del gran abogado que tenemos acá presente. En primer lugar, siempre suelo decir que soy un apasionado de la literatura. Que la literatura para mí es mucho más importante que el derecho. Que me hubiese gustado ser literato. Y a su vez también suelo decir que soy un futbolista frustrado. Que eran mis principales aficiones, la literatura y el fútbol. Así que suelo siempre compartir eso incluso con estudiantes en clases para incluso motivarlos a la lectura. Porque para mí escribir bien implica leer mucho. E implica leer principalmente literatura. Su gusto por la literatura me recuerda un poco a cuando entrevistamos al doctor Paso Pineda, quien es un amante de la historia y nos habló muchísimo sobre las ventajas y cómo él logró juntar sus dos pasiones. Y bueno, por lo poco que nos va adelantando, ya entiendo de que también ha combinado estas pasiones por la literatura y por el derecho en el ámbito de la redacción específicamente. Sí, por supuesto. Incluso yo decidí estudiar Derecho por la literatura, porque grandes escritores, Mario Vargas Llosa, Bryce Echenique, Julio Ramón Rivero, entre muchos otros de los peruanos que estoy mencionando, han sido o abogados o estudiantes de Derecho, más por obligación que por vocación, pero lo han estudiado. Entonces yo no pierdo la esperanza en algún momento, siempre lo digo, de escribir algún libro de literatura. Una novela, un cuento. Entonces, por eso me decidí estudiar Derecho, porque la literatura para mí siempre ha estado presente. A pesar de que se ha adelantado tal vez un poco a esta siguiente pregunta que es fijo en este pequeño programa, de todas maneras quiero hacerla. Quiero retroceder un poco en el tiempo, en el momento en que aún no es el doctor Valenzuela. Es Freddy, el estudiante en secundaria. Ya nos adelantó de que la literatura tuvo mucho que ver con su decisión, pero quisiera que explique tal vez un poquito para todos los que están viendo y tal vez se puedan sentir identificados, si hubo un momento en específico, hubo un año, una escena, una película, un libro, una clase en el colegio que dijo, que lo marcó y dijo, yo quiero estudiar Derecho. O tal vez vino en el camino. No, yo tengo claro que en tercero de secundaria decidí estudiar Derecho. A partir de tercero de secundaria, cuando leí el libro Redoble por Rancas de Scorza, dije, bueno, ante los abusos que hay, creo que una carrera interesante para, en alguna medida, luchar, combatir o coadyuvar, por lo menos, porque haya justicia en determinados escenarios, es estudiar Derecho. Evidentemente, luego uno va cambiando de criterio, de percepción, ¿no? De cómo funciona la justicia, el derecho. Pero Redoble por Rancas fue un libro que a mí me marcó,
porque además yo soy de uno de los departamentos denominados el más pobre del Perú. Yo soy de Huancavelica, estuve hasta los 15 años, estudié hasta tercero de secundaria en Pampas, Tayacaja, que es mi pueblo, y luego vine a Lima a estudiar en un colegio nacional en Vitarte, pero yo a partir, repito, de tercero de secundaria tenía claro que mi enfoque, mi profesión tenía que ser el derecho. ¿Podría por favor repetirme el nombre del libro? Le soy sincero, yo soy un poquito ignorante en la literatura clásica, lo reconozco, uno de mis defectos que tengo, y me llamó mucho la atención para revisar este libro. Redoble por Rancas, de Manuel Escorza. Uno de los libros que para mí siempre es necesario revisar, porque es parte del indigenismo peruano, obviamente de la misma línea que José María Arguedas, Clorinda Matos de Turner, que dan cuenta de cómo en los 60, que no es hace muchos años, había un abuso excesivo por el campesinado en el Perú. Definitivamente un libro de revisión obligatoria, sobre todo, y noto la pasión con la que me narra esta historia. Me comprometo, antes de la siguiente grabación, antes de la publicación de este video, definitivamente ya debo haber leído este libro. Ahora, avancemos un poquito más en el tiempo. Sigue todavía sin ser el doctor Valenzuela, pero al menos ya es el estudiante de Derecho. Usted ingresa a estudiar a una universidad pública o privada, pero lo cierto es que ingresa a estudiar a una universidad. Y la carrera no es corta, tampoco es particularmente larga, pero apasionante, a veces complicada, pero la universidad nos enseña muchas cosas. Cosas que trascienden lo académico. Y en esa línea, ¿tiene usted alguna anécdota, algún recuerdo, algún compañero, algún profesor, alguna autoridad que le haya marcado desde un punto de vista distinto al académico y de alguna manera positiva o negativa tal vez en su vida? Creo que yo siempre lo he dicho, yo reconozco que me he formado en Derecho Procesal Penal por mi maestro, el profesor Arsenio Oreguardia. Él lo que me enseñó primero es que la disciplina es sumamente importante y el tema de la coherencia. Coherencia en el sentido de actuar conforme a lo que predicas. Porque él siempre me decía, no vale enseñar derechos fundamentales, el debido proceso en la clase y actuar de una forma distinta en tu actividad profesional. Entonces, la corrección con la que debes actuar es sumamente importante. Entonces, eso siempre me ha marcado y trato de seguir esos pasos para realizar mis actividades profesionales. Noto que, bueno, lo dije al inicio, a pesar de que tal vez usted no lo mencionó, pero es parte de su hoja de vida. Acá el equipo, la producción siempre hace su labor de investigación y por supuesto tenemos nociones de su línea de trabajo. Sabemos que usted trabaja en el estudio de Oreguardia y curiosamente ya nos lo está mencionando desde la época universitaria. ¿Cómo fue su acercamiento con a quien usted presenta como su maestro? ¿Cómo fue, no sé, tal vez un curso, tal vez un seminario, tal vez un instituto de investigación? ¿Cómo es que conoce a esta persona y bueno, de alguna manera termina aportando mucho a su formación? Lo que pasa es que yo conozco al doctor Ore incluso antes de estudiar Derecho, porque mi padre trabajaba en el área de limpieza con el doctor Ore. Entonces yo lo conozco a él en el 2002, cuando todavía está en el cuarto de secundaria. Entonces, él también, que en cierta medida fue un referente, porque para estudiar Derecho, aunque yo ya lo tenía decidido, pero cuando lo conozco, cuando viajo a Lima y lo conozco, me motivó más a estudiar Derecho. Entonces, en ese contexto, él, alguna vez mi padre le comentaba de mi interés y dijo, bueno, que estudie y que luego vamos a ver si practican el estudio o no, le decía, porque mi papá con el doctor Ore son muy amigos. Entonces, estudié Derecho y la particularidad es que yo empecé a practicar en el segundo semestre y empecé a practicar en el estudio Los Ábalos, de la doctora Juliana Los Ábalos, que también es una maestra que considero mucho porque me dio la oportunidad aún estando en segundo semestre. ¿Por qué? Porque conocí a mi padre, entonces dijo, ella se estaba independizando justamente del estudio Oreguardia en ese año, necesitaban un practicante, dijo, bueno, que Freddy haga sus prácticas en el estudio, mi papá se lo pidió, ella aceptó con todo gusto y estuve yo 2006 al 2008 practicando con la doctora Loza y luego a partir de 2008 hasta la actualidad con el doctor Oreguardia, de manera que he tenido buenos referentes, ¿no? Está la doctora Loza, está el doctor Ore, de manera que mi especialidad ya estaba un poco decantada por eso, porque empecé desde el segundo ciclo en ámbito penal, procesal penal.
Bueno, creo que la especialidad lo eligió usted en vez de que usted le elija la especialidad, Sí, porque definitivamente. la experiencia de muchas personas que nos han acompañado acá en esta entrevista es que algo los marca para decidir. Mm, Es el primer sí, invitado que nos dice que fue elegido. sí, Pero definitivamente uno nunca sabe los rumbos que nos da la vida, pero lo supo aprovechar, sí. definitivamente. Y una última pregunta también para conocerlo un poquito más. Cuando un estudiante termina la carrera, a veces sí, a veces no, se sufre para insertarse en el ámbito laboral. A veces es muy tedioso. Y no necesariamente solo por conseguir trabajo, sino por adaptarte, sino Exactamente. por superar esa etapa de practicante donde aprendes y entrar en la etapa de abogado donde aportas. En ese sentido, ¿cómo fue su experiencia ya recién salidito de la universidad? En realidad no fue muy complicado porque en el estudio, y debo mencionar a una profesora, maestra también, que me ayudó muchísimo, que es Laura Caguana Bellón, que es una abogada de perfil bajo, que no es muy, digamos, mediática, pero que fue, digamos, con quien yo empecé a practicar en el estudio Oreguardia. Ella me formó en temas de redacción, en temas de lectura de bibliografía, nos hacía trabajar muchísimas horas, pero ciertamente fue de mucha utilidad. Entonces, cuando yo salí de la universidad, ya había aprendido a hacer informes, a hacer reportes, a hacer recursos, porque ella me formó. Entonces, tuve una maestra muy exigente, pero a su vez muy buena en cuanto a saber formar a un practicante y formar a un profesional. De tal manera que no fue tan brusco el cambio, porque continué con mis actividades, casi con las mismas actividades que venía haciendo, porque principalmente en esa época yo me dedicaba a la actividad académica. Hacía reportes, informes, que obviamente ayudaban a temas de litigio. Y ya años después recién incursioné un poco en el litigio. Entonces, en el tema académico, para mí no fue un cambio sumamente drástico, como ocurre en algunos casos, porque ya desde el 2008, trabajando con la doctora Laura Cabana, iba aprendiendo todo lo que luego he venido haciendo en estos años. Una última pregunta. Sé que dije eso hace un momento, pero acaba de mencionar algo que tal vez estaba pasando por alto. Es que usted es litigante. Usted es litigante. Y obviamente la litigación no es algo que precisamente se enseña en clases. A veces se enseña la teoría, sí, pero la litigación es, diría yo, al menos 80% práctica. La oratoria ayuda, por supuesto. Claro. Las clases, la teoría, los libros ayudan, pero a fin de cuentas la litigación uno lo perfecciona en la cancha. Y ahí viene mi pregunta, ya con esto termino antes de pasar al siguiente segmento. ¿Cómo fue su experiencia en su primera audiencia? ¿Se acuerda cuál fue su primera audiencia? ¿Estuvo tranquilo? ¿Estuvo nervioso? ¿Cuál fue ese sentimiento de estar en una audiencia sentado por primera vez frente a un juez? Para mí, yo me colegié y a los meses me fui a estudiar al extranjero. Estuve un año, luego volví y luego inmediatamente empecé a enseñar. Entonces, luego recién fue mi primera audiencia, porque, repito, yo no me dedicaba a un inicio al litigio, sino al académico. Entonces, yo me acuerdo que fue en la Corte Superior de Ica, en Chincha, una audiencia de apelación. Y lo anecdótico que me pasó es que en ese momento los jueces me preguntaron, ¿cuál es tu casilla electrónica? Y yo la verdad no estaba, porque era mi primera audiencia, yo no tenía idea que tenía que tener una casilla electrónica, porque yo no estaba en el litigio. Me mandaron mi primera audiencia, tuve que pedir un momento para escribir a mis colegas para que me pasaran la casilla electrónica, pero el nerviosismo creo que ayudó muchísimo que yo ya dictara clase en ese momento. Entonces, como ya dictaba clases, había dado algunas conferencias y evidentemente con los consejos y las enseñanzas del doctor Ore, que es un gran litigante, para mí uno de los mejores litigantes del Perú, si no el mejor litigante. Entonces, para mí fue un momento, obviamente, de tensión, preocupado sobre todo por hacerlo bien, porque hay expectativas de tu maestro, de tu maestra, de los colegas. Y creo que estuvo bastante bien, a mi juicio, salvo ese incidente de la casilla electrónica, pero salió bien. Como me gusta decirlo, esos son definitivamente detalles que se aprenden en la cancha. Sí, Por más simulaciones, por ejemplo, de juicio que uno pueda tener, a veces pasamos por alto
esas cosas minúsculas pero importantes. Sí. Yo le cuento como experiencia personal. Yo no tengo mucho tiempo de colegiado, tengo poco menos de 3 años, pero bueno, me colegié y sí empecé a litigar. Y lo que más me sorprendió al momento de litigar eran mis nerviosismos al acreditarme. No le quito, por supuesto, los nervios a mis primeras audiencias en el contenido de fondo, pero en el fondo, bueno, uno sabe a qué va y uno se prepara lo mejor que puede. Y mientras más preparado te sientes, con más confianza lo afrontas. Pero la acreditación, algo tan sencillo como decir mi nombre, mi colegiatura, mi correo, mi casilla electrónica, al inicio me ponía nervioso al punto en que siempre lo tenía que tener escrito en un papelito porque sentía que me lo iba a olvidar. No, es verdad, suele ocurrir. A mí también me pasa. Es decir, porque uno, y es lo que me han dicho a veces, tú empiezas como que un poco suave y luego te vas fortaleciendo sobre la marcha. Tienes que empezar fuerte. Entonces, desde la acreditación, ¿no? Porque es importante también, porque a partir de ese momento ya los jueces van notando tu personalidad. Tu personalidad, lo que quieres transmitir. Entonces, eso también es importante. Entonces, ya uno va mentalizándose y va haciendo lo necesario para que eso ocurra, ¿no? O por lo menos para que no se note que estás nervioso. Pero para muchos, creo que el nerviosismo forma parte de su forma de ser. Hay que manejarlo adecuadamente, por supuesto. Y lo importante, saber transmitir con seguridad lo que uno está diciendo. Y sobre todo convencido de los argumentos que va a sustentar, ¿no? Yo a veces me llama la atención, y lo he visto en la maestría, había un compañero venezolano en Madrid, que te podía decir cualquier cosa, pero cualquier cosa, sinceramente, con una seguridad increíble. Yo no tengo esa capacidad. Si yo no estoy seguro de lo que voy a decir, no lo digo. O sea, yo suelo prepararme muchísimo para una charla, para una conferencia, y mucho más para el litigio. Pero este compañero no se preparaba absolutamente nada porque hacíamos grupo, discutíamos. Bueno, la verdad voy a hablar de la realidad peruana, de la realidad venezolana. La profesora no sabe de la realidad venezolana, así que le voy a decir cualquier cosa y la profesora me va a creer. Entonces, y lo decía de tal forma que la profesora se quedaba impactada, decía que todas esas cosas pasan en tu país, pero yo en realidad sabía que él estaba diciendo realmente, pero lo hacía con tal convencimiento y seguridad, transmitía aquello y la profesora le creía. Entonces, algo que aprendí de él es, no, tienes que estar seguro. Pero yo personalmente debo decir que no tengo esa capacidad de, si no estoy convencido de lo que estoy diciendo, de decirlo de tal forma. Entonces, por eso es que yo tengo que prepararme, y tampoco soy de aquellos que pretende decir cosas falaces sin ruborizarse, ¿no? Porque algunos lo hacen. Y eso creo que no está bien, además. No está bien, porque hay el litigio, el tema de la oratoria es importante, pero sobre todo lo que marca, lo que importa en el debate es el contenido. Justo lo que acaba de mencionar va de la mano con lo que ya nos dijo, que son 2 facultades que usted rescata muchísimo de haber aprendido de su maestro Oreguardia, es disciplina y coherencia. Son las 2 palabras que nos mencionó, y precisamente hay importancia en la coherencia entre lo que uno dice y, bueno, también la forma en la que lo dice. Ahora vamos a pasar brevemente a este segundo momento que me gusta decirle en corto y sencillo. Básicamente es agarrar temas de coyuntura nacional, pero explicarlo de una manera clara y sencilla. Muchas veces, ciudadanos, estudiantes, ven una nota, escuchan términos jurídicos, es imposible desligarse de estos términos, y no los entendemos. No los entendemos. El tema que quiero traer a colación es, también después de haber hecho las indagaciones sobre su vida y sobre sus artículos y los motivos de sus estudios, es hablar un poquito acerca de la minería. Mucho se habla de minería ilegal, pero también mucho se habla de minería informal. E incluso yo, que sí conozco la diferencia, pero quiero escucharla, por supuesto, de una voz experta y autorizada en la materia, muchas veces periodistas
desinforman al utilizar indiscriminadamente los términos cuando son sustancialmente distintos. Así que, por favor, le agradecería mucho que nos explique qué es cada uno y en qué se diferencian. La minería informal es aquella actividad que realizan los pequeños productores mineros o los mineros artesanales, pero que se han inscrito en el REINFO y está en proceso de formalización. Es decir, que en algún momento van a llegar a formalizarse. Ese es el propósito de la formalización, que en algún momento estos mineros informales lleguen a ser mineros formales. Es un proceso administrativo, un procedimiento administrativo que se sigue para lograr ese propósito. Minería ilegal, por el contrario, es aquella actividad que se realiza sin autorización de la entidad administrativa y sin estar dentro del proceso de formalización. Es decir, aquella persona que realiza actividad minera sin contar con la autorización de la entidad competente y sin haberse inscrito en el REINFO, definitivamente va a incurrir en delito de minería ilegal. Pero aquí el tema está cuando la persona se inscribe en el REINFO y aún así, a mi juicio, está incurriendo en minería ilegal. Esto es una interpretación que yo he trabajado bastante en algunos casos que he visto, porque en la práctica, en la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente, muchas veces se indica que inscribirse en el REINFO es suficiente para que te cataloguen como minero en proceso de formalización. Y a mi juicio no es así. Porque puedes inscribirte en el REINFO, puedes tener la inscripción en el REINFO, estar en proceso de formalización, pero ejerciendo tu actividad en una zona distinta de las coordenadas que tú indicaste en tu REINFO. Es decir, para poner un ejemplo gráfico, ¿no? Tu inscripción es en Puno, pero tú estás haciendo actividad minera en La Libertad. Evidentemente, por más que estés en proceso de formalización, estás incurriendo en un delito. Y en la práctica ocurre eso. La persona declara que sus coordenadas están en un punto X, pero su actividad, su camina en sentido estricto está a 2 kilómetros de distancia. Entonces, esta persona tiene autorización para hacer actividad minera donde los puntos topográficos o las coordenadas indican, pero no en 2 kilómetros de distancia. Entonces, para mí en este caso estamos claramente, aun cuando tiene REINFO, en un supuesto de minería ilegal. Otro supuesto, para terminar, que pese a que tiene REINFO, están en una zona restringida. Es decir, que esa zona ya está concesionada a otra empresa o a una persona natural. Es decir, ningún proceso de formalización puede ser considerado como válido si es que la persona está realizando actividad minera, aun cuando tenga REINFO, en una zona restringida. Zona restringida es aquella zona que ya ha sido concesionada previamente a una persona. Por tanto, en esos dos supuestos, pese a que pueda alegar la persona que está en proceso de formalización, a mi juicio es delito de minería ilegal. Quiero ponerle un supuesto. A ver, supongamos que hay un minero o un pequeño grupo de mineros que se inscriben en el REINFO y están realizando extracción minera en una zona que han informado. Es decir, sí están dentro de las coordenadas topográficas, claro, de la ubicación que han señalado. Al mismo tiempo, no están invadiendo una zona, en palabras sencillas, ajenas. Ni de una persona jurídica ni de una persona natural, porque no ha sido concesionado. Okay. Y en ese contexto, supongamos que antes de iniciar este proceso de su inscripción en REINFO, se les inició una investigación por minería ilegal. Ellos, luego de haber iniciado la investigación, por minería ilegal, luego de haber iniciado la investigación y haberse inscrito, pueden aducir como un mecanismo de defensa que están en vías de formalización para que se les archive su investigación, o tal vez el delito ya se cometió e igual tienen que responder posteriormente. Claro, tendrían que responder porque efectivamente ellos fueron mineros ilegales hasta cierto momento y ya los hechos son posteriores, entonces no van a afectar la consumación del delito. Entonces lo que se tiene que evaluar es que efectivamente en ese momento no tenían autorización y no estaban en el REINFO, y además se tiene que analizar que la actividad que estaban realizando de manera efectiva o potencial tenía capacidad de causar un daño al medio ambiente. Si se puede acreditar aquello, desde luego que habrían incurrido en el delito de minería ilegal. Lo único que tendría que verse es efectivamente para un tema de la determinación de la pena, esta voluntad de formalizarse podría tener un impacto al momento de determinar, repito, judicialmente la pena. Podría ser una reducción. Claro, una reducción, una atenuación, pero me parece que el hecho de
manifestar su voluntad posterior de formalizarse no impide que al inicio se haya cometido el delito. Entonces, para sintetizarlo, para asegurarme que lo entendí bien y bueno, y también de transmitirlo de una manera clara. Minería informal, aquel grupo minero o minero particular que está en un proceso de formalización, cumpliendo, por supuesto, con las exigencias administrativas que se tienen. Algo tan sencillo como la identificación, como la ubicación donde ejercen, qué es lo que extraen, cómo lo extraen. Eso es un minero informal. No está cometiendo un delito. No, Puede haberlo cometido antes, pero claro. desde que se inscribe ya no comete un delito. Está en, reitero, un proceso de formalización. Por otro lado, minería ilegal es aquella extracción de mineral que se hace completamente a escondidas, a espaldas, sin autorizaciones y sin, por supuesto, mediar el impacto ambiental que pueda haber. ¿Estamos ahí? ¿Estamos en lo correcto? Sí, por supuesto, porque un requisito fundamental, quiero aclarar esto, sí puede existir proceso de formalización dentro del contexto incluso de una zona restringida, es decir, dentro de una zona ya concesionada entre empresa, pero siempre que el titular de la concesión lo autorice. Es decir, siempre entonces, antes de iniciar tu proceso de formalización, si conoces que la zona en la que estás realizando la actividad o pretendes realizar la actividad ya está concesionada porque es información pública, de acceso público, cualquiera pone las coordenadas y la zona, inmediatamente sale a qué empresa está concesionada dicha zona. Entonces, lo primero que tienes que es acercarte al titular de la concesión, llegar a un contrato, llegar a un acuerdo y luego puedes realizar esa actividad, pero no a la inversa. Muchas veces las personas que están en este proceso de aparente formalización lo que hacen es iniciar la actividad y luego recién decir, bueno, como ya estoy haciendo mi actividad, ahora necesito que me autorices, que me des el contrato respectivo para yo poder continuar con mi actividad. Entonces, y hay un dato importante. A diferencia de las mineras, de la mediana minería y la gran minería, la minería artesanal y pequeña producción minera, cuando están en proceso de formalización, sus actividades no están paralizadas. Es decir, no es que le piden primero, formalízate y luego recién puedes ejercer tu actividad. ¿Qué es lo que se le exige a estas mineras? A la gran minería y a la mediana minería, primero tienen que tener todos los permisos, el estudio de impacto ambiental, cumplir con todos los requisitos y recién pueden hacer actividad minera. Mientras que el minero artesanal y el pequeño productor minero, desde un inicio, desde sola su inscripción en el Reinfo, puede estar en proceso de formalización, pero ya va a obtener mineral y, por supuesto, obtener las ganancias respectivas. Quiero cerrar este tema de minería con algo que es obvio, pero a veces no lo entendemos bien. Es innegable la vinculación que hay entre la minería ilegal y la contaminación o el impacto ambiental. Uno piensa en minería ilegal y en automático se nos vienen a la mente imágenes y videos donde se está lapidando nuestra selva, pero obviamente hay más realidades. Sí, pero esa está primerita en nuestras memorias. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales de la minería ilegal? ¿Por qué es que es perseguido en conjunto estas conductas? Y bueno, también agregando un poquito más a esta pregunta, ¿se investigan estos dos delitos de la mano? ¿Es un delito más grave, tal vez que haya un mayor impacto ambiental? ¿Cómo es este tratamiento del delito? No, en realidad, la minería ilegal ya comprende la afectación a la salud ambiental o el impacto ambiental que pueda tener, ¿cierto? Es decir, no se le inicia una nueva investigación por contaminación al medio ambiente, sino ya está comprendido dentro porque forma parte de este delito de minería ilegal. De tal manera que no hay una graduación para efectos de qué tanta afectación ha generado. Lo único que el 307A del Código Penal exige es que en efecto se haya generado un daño al medio ambiente. Y que eso se tiene que acreditar. Y el daño no tiene que ser efectivo, sino tiene que ser potencial. Entonces, creo que casi en todas las actividades mineras el riesgo de afectar al medio ambiente es inminente por las sustancias que se utilizan, porque en muchos casos, como comentabas, en la selva se destrozan bosques,
En la sierra se destrozan prácticamente cerros porque se utilizan dinamitas y un montón de insumos químicos que ciertamente afectan al medio ambiente. Y como el medio ambiente necesita protección, por supuesto que se crean determinados delitos que evidentemente coadyuvan a proteger al medio ambiente, y en esa medida lo que se busca es tener una salud ambiental adecuada, equilibrada, y el delito de minería ilegal busca ayudar o coadyuvar a este propósito. Algo que acaba de mencionar es que, bueno, este impacto ambiental real o potencial tiene que acreditarse. Y bueno, eso es bastante claro. Todo el proceso penal se tiene que demostrar absolutamente todo si se busca llegar a una condena, y si no se logra acreditar, hay una absolución. Sin embargo, el fiscal que investiga un delito es un abogado. Es un abogado como yo, como usted, que sabrá de derecho penal, podría ser una eminencia en la materia, pero no sabe de materia ambiental. Así que está claro que el fiscal no puede acreditar el tema ambiental simplemente porque escapa su materia. Debe acudir a otra entidad o a otra persona o tal vez a un perito en este auxilio, en esta materia especializada. Y ahí va esta pregunta para cerrar. ¿Cuál es la institución, cuál es la persona, cuál es la prueba idónea para demostrar este impacto ambiental en el largo de este proceso? La Ley General del Ambiente establece en su artículo 149, si mal no recuerdo, que el Ministerio de Energía y Minas tiene una entidad especializada para elaborar un informe. Incluso en su momento se entendía que este era un requisito de procedibilidad, que si no existía este informe, no podía proseguirse con la investigación por el delito de minería ilegal. Sin embargo, en la actualidad, ya la Corte Suprema ha establecido que cualquier medio idóneo puede acreditar justamente la afectación real o potencial que se ha generado al medio ambiente. De tal manera que la Procuraduría, por ejemplo, que está legitimada, podría recurrir a una pericia de parte, o la Fiscalía podría recurrir a un ingeniero ambiental para que realice una pericia, una labor que determine justamente la afectación que se ha generado. Yo particularmente considero que en casos de minería ilegal, incluso el titular de la concesión debería tener legitimidad para intervenir y poder acreditar aquello que está sufriendo su concesión, es decir, el impacto ambiental que está generando la minería ilegal en las concesiones que se le ha otorgado. Entonces, cualquier medio probatorio que sea lícito, que cumpla con la pertinencia e utilidad, por supuesto, puede acreditar este aspecto, y no se requeriría necesariamente acudir a las entidades competentes. ¿Por qué? Por un tema de demora. En la práctica se ha visto que se pide que se haga el informe, pero el informe pasan meses, transcurren meses, y los plazos en estos casos no son tan extensos, de tal manera que eso podría impedir que se llegue a esclarecer adecuadamente los hechos. Definitivamente, libertad probatoria, siempre y cuando se aporte un medio pertinente, como usted lo ha claramente señalado. Se debe permitir cualquier medio que pueda acreditar, por supuesto, a consideración de quien tiene la carga de la prueba, acreditar esta afectación. Doctor, el tiempo nos ha quedado corto. Hay responsabilidades que cumplir, por supuesto, y se respetan. Le agradecemos por su tiempo, le agradecemos por compartir su experiencia personal, académica, por hablarnos un poco de su persona. A veces mucho se olvida de que detrás del juez, el fiscal, el abogado, hay una persona que ha tenido su propia vida, sus propias dificultades, que tiene sus propios gustos, su propia formación, y que, bueno, es importante acordarse de la persona, es importante recordarnos por también lo que dejamos, por lo que aportamos, y no únicamente por los casos que podemos llevar, sean o no sean mediáticos. Sí. Y quiero terminar con este que ya le había avisado, no se puede escapar, doctor, me gusta terminar pidiéndole un consejo. Un consejo de vida, de la profesión, un consejo importante que a usted lo haya marcado y que considera que el público debe escucharlo, y por supuesto quien se identifique debería practicarlo en su vida. Creo que lo que acabas de mencionar se resume en algo que siempre dice mi maestro y que también siempre lo digo como un consejo. Creo que es esencial, fundamental, conocer que justamente antes que ser un buen o excelente profesional, hay que ser una excelente persona. Creo que para muchos es más importante que te reconozcan como una gran persona que como un gran profesional. Y
Y claro, no se oponen. Si puede ser un gran profesional y a su vez una gran persona, excelente. Pero siempre hay que procurar por ser una excelente persona. Adicionalmente, me parece que ya lo había indicado, para los estudiantes, la disciplina, la coherencia, la gratitud, ¿no? Alguna vez escuché esta frase que decía, la gratitud es la memoria del corazón. Entonces siempre hay que ser agradecidos, siempre hay que ser coherente con lo que pregonamos en aulas, en conferencias y cómo actuamos luego en nuestros casos, en nuestra vida. Y además me parece que recordar a los maestros con gratitud es sumamente importante. Pero como dice también el profesor Oreguardia, hay que acostumbrarnos a no dar títulos gratuitos, ¿no? Por ejemplo, yo agradezco la cordialidad de llamarme especialista en derecho penal minero, en minería, pero no lo soy, soy un aprendiz en realidad. En algún momento ojalá pueda hacerlo, estoy en camino a hacerlo. No tengo el grado del doctor todavía, estoy haciendo el doctorado en la Complutense, en su momento lo seré, o sea, es mi aspiración también. Pero creo que a veces se utiliza tanto los términos maestro o especialista que pierde en realidad sentido. En su momento yo recuerdo en una clase de una maestría en argumentación jurídica con el profesor Atienza, decía, y nos preguntaba a los latinos en general, decía, o a los sudamericanos, nos decía, ¿por qué ustedes tienen la costumbre de hacer un curso de 2 semanas, 3 semanas y se llaman especialistas? Y la especialización no implica eso. Obviamente es un paso importante hacer una maestría, hacer un diplomado, y EGEPUT seguramente hace diplomados de alta calidad, pero para ser especialista implica muchas horas de lectura, mucho sacrificio, y creo que como consejo es ese que le puedo dejar a los estudiantes. No nos atribuyamos grados o títulos que no nos corresponden, sino cuando materialmente estamos en capacidad de que efectivamente lo somos. Creo que eso es importante en un momento en el cual se está distorsionando la carrera a tal punto en el que salir en TikTok a veces es más importante que leer un libro. No se oponen, por supuesto, puedes hacer las dos cosas, pero sí hay un orden de prelación, ¿cierto? Para mí es preferible leer un buen libro que estar en TikTok o estar haciendo cualquier otra cosa que no va a coadyuvar de manera significativa en tu desarrollo personal y profesional. Parece que la lectura, repito, es fundamental, esencial, no solamente para tener mayor conocimiento, sino para aprender incluso a escribir, a redactar muy bien, que es una distinción que se suele decir de los abogados, ¿no? Que redactamos y hablamos bien, pero muchas veces nos quedamos en las formas y no en el contenido. Doctor Valenzuela, ya nos aclaró que aún no es doctor, pero permítame, en señal de gratitud, seguirle diciendo doctor, al menos hasta finalizar. Doctor Valenzuela, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por este muy bonito consejo. Definitivamente hay mucho que hacer, mucho que leer, mucho que analizar, mucho que vivir y ser una buena persona en el proceso. Así que muchas gracias por su compañía. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y han llegado a este momento. Espero puedan haber disfrutado esta entrevista tanto como mi persona lo ha hecho. Y recuerden, este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. Hasta el siguiente programa.